Hola, yo soy Denise Smith, coordinadora nacional de México Unido, una organización 100% ciudadana, y además de dedicarnos a hacer manifestaciones, marchas, comunicados de diferentes temas que hoy nos afectan en la vida pública y política del país, también nos interesa que la ciudadanía esté muy bien informada, que es lo que tanta falta nos hace. A veces los especialistas o los técnicos nos hablan con muchas palabras o justamente tecnicismos que no se entienden y por tanto ahuyentan a que la gente pueda estar bien informada. Es por eso que nosotros nos hemos dado a la tarea de informarnos para poder simplificar en un lenguaje que nosotros podamos entender sin ser especialistas para poderlo comunicar de ciudadano a ciudadano. Pues bien, hoy lo que tanto nos preocupa es la destrucción del poder judicial y también la destrucción de la división de poderes en México, y esto obviamente repercutiría a la eliminación de la vida democrática y un cambio de régimen a un régimen totalmente autocrático o autoritario. Y no solo eso, también tendría en varias áreas consecuencias sumamente graves y devastadoras para el país. En un momento las vamos a ver. Por otro lado, también organismos, sectores nacionales e internacionales han advertido tanto al gobierno como a Morena, que desgraciadamente lograron esta mayoría desbordada, fraudulenta, tranza en el Congreso, pues obviamente ellos ahorita están como ebrios, están borrachos de poder. ¿Y qué caracteriza a un borracho? La soberbia, las acciones de alto riesgo, sin importar las consecuencias, también la violencia. Y es así como estamos frente a este escenario con estas personas totalmente irresponsables y nosotros tenemos que estar no solo enterados, sino también saber bajo qué escenario y en qué contexto nos encontramos como ciudadanos. Pues bien, empecemos por el principio. ¿Qué es la división de poderes? O sea, seguramente son conceptos que ustedes recordarán de secundaria, pero a veces se nos olvida. Pues esto es un principio fundamental de la organización de muchos estados modernos y consiste en separar el poder político en tres ramas independientes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo es el que crea las leyes, el ejecutivo las ejecuta, como dice, eh, pareciera un pleonasmo, y el judicial interpreta y aplica las leyes. Esta separación busca evitar la concentración del poder en una sola fuerza, en una sola entidad, en un solo hombre, y así garantizar un sistema de frenos y contrapesos que protegen los derechos de las y los ciudadanos. Sin embargo, estamos observando en este momento que lo que pretende Morena es tener una sola voz, que solamente se representa una sola fuerza, una sola forma de pensar, y toda esta gran pluralidad y diversidad que representa México se vea totalmente apabullada y todos tengamos que seguir y ser regidos por lo que ellos piensan y por lo que ellos quieren. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esta destrucción de la República, de la división de poderes? Pues obviamente habría una ausencia de justicia, porque sin el Poder Judicial independiente no habría un mecanismo imparcial para resolver conflictos y sobre todo para hacer cumplir las leyes y proteger nuestros derechos como ciudadanos. Eso podría llevar a un aumento de la violencia, la inseguridad y la arbitrariedad que de por sí ya se está viendo en este momento con López Obrador, que se ha visto muy molesto porque no ha podido ejercer esa violencia, no ha podido ejercer esa arbitrariedad, porque todavía hay un poder judicial que le pone freno y que lo obliga a llevar a cabo acciones que protegen a los ciudadanos, cosa que a él le molesta. Por ejemplo, el ejemplo más claro son las vacunas que eliminó para los niños con cáncer y para los niños en general, y la gente se empezó a amparar y López Obrador tuvo que darles los medicamentos a los niños con cáncer y a los niños sus vacunas. Esto es parte, y bueno, también detener el Tren Maya y todo esto, esta arbitrariedad ya no necesitaría López Obrador, o sabemos que va a ser López Obrador, o Claudia, porque lo van a hacer ley. Van a hacer ley el que nadie puede frenar estos abusos de poder, porque va a haber una gran concentración del poder, sí, en una sola persona o grupo que van a controlar los poderes del Estado para establecer
una dictadura o una autocracia. Esto puede conducir a violaciones masivas de los derechos humanos, corrupción generalizada, que ya lo estamos viendo, y una disminución drástica de las libertades individuales. En este momento, ellos ya tienen el poder ejecutivo a través de la presidencia, ya tienen el poder legislativo a través de esta mayoría tramposa, fraudulenta, que les otorgó el INE, un INE con unos terribles conflictos de interés, porque ustedes saben que estas personas que votaron a favor de esta sobrerepresentación, pues tienen a familiares dentro de la nómina de Morena. Pues bien, continuando con las consecuencias, podría haber una terrible desestabilización política, ya que la ausencia de un sistema de frenos y contrapesos hace más difícil resolver pacíficamente los conflictos políticos. También podrían surgir tensiones sociales y económicas que desembocarán en revueltas, guerras civiles o incluso en intervención de otros países. La incertidumbre jurídica está garantizada prácticamente en estos sistemas, ya que sin un poder judicial que interprete las leyes, habrá una mayor inseguridad jurídica y las normas legales serán ambiguas y sujetas a interpretaciones arbitrarias por parte de quienes detenten el poder. Pérdida de confianza en las instituciones, la destrucción del poder judicial y la división de poderes minaría la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, lo que dificulta la gobernabilidad y el desarrollo del país. Sobre todo, también la incertidumbre jurídica, lo que espanta es a las inversiones. Estamos hoy en un momento maravilloso para México, en donde el pleito China-Estados Unidos facilita que por nuestra geografía muchos países de Europa y de Estados Unidos, muchos países de Europa y Estados Unidos quieran venir a invertir a nuestro país. Es un momento único en la historia del país. Sin embargo, bajo estas condiciones de una terrible incertidumbre política, social y sobre todo jurídica, ¿quién va a querer venir a traer su dinero? ¿Quién va a querer venir a arriesgarlo y generar empleos y pagar impuestos? Pues obviamente hay muchas otras opciones, hay otros países latinoamericanos que podrían aprovechar esta situación. Nosotros, desgraciadamente, tal vez tengamos que esperar mucho porque el panorama se vislumbra muy, muy complicado. En resumen, la destrucción del poder judicial y la división de poderes es un escenario altamente indeseable que tendrá consecuencias devastadoras para cualquier sociedad y sobre todo particularmente para nuestro país. La separación de poderes es un mecanismo fundamental para garantizar la libertad, la justicia y la estabilidad política. Desgraciadamente, en México, eso no va a pasar porque a partir del próximo domingo, lejos de hacer la protocolaria ceremonia que se hace cada cambio de legislatura, porque entra la nueva legislatura el próximo domingo, lo que se pretende hacer es una sesión del Congreso para pasar en automático, sin ninguna objeción, sin quitarle ninguna coma, como le gusta a López Obrador, la reforma judicial y sin discusión. Eso va a ser todo el sexenio y no sabemos cuánto tiempo más, para que le regalen como premio de despedida a López Obrador su reforma que finalmente catapulta la democracia en México y garantiza a Morena la perpetuidad y un gobierno autoritario. Tenemos que estar pendientes, todos los analistas coinciden en que no hay manera de vislumbrar el panorama tan catastrófico que nos espera. La semana que entra seguiremos platicando, pues, qué es lo que estamos observando y cómo, como sociedad civil, pues, podremos empezar a dar una batalla o cómo podemos ir acomodando la situación y ver cómo va a ser la nueva condición para México en estos próximos días. Muchas gracias.